Como habíamos dicho, recibimos ahora al señor Carlos Brus, que se ha incorporado hace unos días al equipo técnico de la campaña de Keiko Fujimori, habiendo precisado que no es miembro de Fuerza Popular. Señor Carlos Brus, muy buenas noches. Fernando, buenas noches, un gusto. Usted adquirió notoriedad en la vida política peruana como organizador de la Marcha de los Cuatro Suyos, el año 2000, y desde entonces era una de las figuras caracterizadas de la lucha contra el fujimorismo. Se desempeñó luego como ministro de Vivienda y Construcción de Alejandro Toledo y en los últimos días lo hemos visto incorporarse a la campaña. ¿Cómo se ha sentido estos primeros días con gentes con las que no tenía usted costumbre de frecuentar? Bueno, sí he estado frecuentando en el Congreso con gente como Lucho Galarreta y Miki Torres, así que algunos ya los conocía. Sin embargo, en efecto, yo estoy en la parte técnica, no estoy en la parte operativa de la campaña, ¿no? De tal manera que no conozco el manejo operativo, solamente la parte técnica que hemos contribuido a mejorar con propuestas el plan de gobierno de Fuerza Popular. ¿Cuáles son esos cambios que se han operado bajo su inspiración? ¿Cuáles son esas mejoras, según nos dice? Bueno, no es mi inspiración, es el equipo que ha trabajado. Yo aporté algunas ideas en materia de vivienda, donde pensamos hacer una innovación en la creación de esta entidad, una entidad inmobiliaria, una entidad, urbanizadora del Estado, que va a poner en valor terrenos heriazos del Estado que son invadidos todos los años, y nos vamos a adelantar poniéndole las redes primarias de agua, desagüe, luz, para que la gente, pagando lo mismo que le paga a un invasor, pueda pagar su cuota inicial en techo propio y de esa manera podamos darle no un pedazo de terreno, sino una vivienda con título de propiedad, agua, desagüe, luz, cosa que les cuesta en una invasión 15 o 20 años poder obtener. Y de esa manera hacemos que las ciudades crezcan ordenadamente, que la gente no tenga que arriesgar su integridad participando en una invasión y de esa manera solucionar el problema de la vivienda de los que menos tienen. El monto que está usted calculando es más o menos 15.000 soles como cuota inicial. Eso es lo que se dijo. No. Eso es lo que se dijo, en fin, lo que se dijo en ese momento que habían pagado las personas que invadieron el Morro Solar primero y Lomo de Corvina después, plata efectivamente pagada a traficantes de terrenos. Para que tengas una idea, Fernando, una vivienda de techo propio puede costar entre 30.000 a 50.000 soles, más o menos. Y lo que se paga es 10% de cuota inicial. 3.000, 5.000 soles, menos que lo que cobran los traficantes de terrenos. Así es, así es. ¿Y cuántas viviendas piensa usted que se pueden construir para beneficiar a quienes de otra manera se verían tentados de pagar esa plata a traficantes? Mira, actualmente la producción de vivienda al año son de 80.000 unidades. En los tres programas, Mi Vivienda, Techo Propio y lo que construyen los privados. Nosotros vamos a incrementar esa cantidad a 120.000. Y el número, gran parte de esos 40.000 adicionales va a ser bajo este sistema de techo propio, porque son casas que se hacen masivamente, porque es de esa manera que tenemos que solucionar el problema del déficit de la vivienda. Si nosotros nos limitamos a hacer casita por casita, no acabamos nunca. Ahora hay que producir industrialmente las viviendas para de una vez dar el salto de reducir el déficit habitacional. Y está pensando que de esas 120.000 viviendas al año, ¿qué porcentaje se construirían en los terrenos heriazos del Estado que usted mencionó? Estamos pensando que más o menos 30.000, que es gran parte del incremento que queremos hacer. 25% de esas viviendas serían construidas a 25 o 30.000 soles de costo en terrenos actualmente del Estado que no se utilizan. Esa es la idea, sumado con los programas techo propio que hacen los privados. Pero ahorita el problema, el cuello de botella que hay para construir techo propio es que no hay suelo urbano. Suelo urbano es
terrenos con factibilidad de agua, desagüe y luz. Entonces, al no haber suelo urbano, no tienen cómo construir masivamente el techo propio. Nos vamos a adelantar y el Estado va, a través de su urbanizadora, va a habilitar estos grandes lotes donde se dividen estos macrolotes entre 4, 5, 6 macrolotes de varias hectáreas cada uno, se subastan al sector privado, el sector privado construye las casas y bajo el sistema techo propio la gente se inscribe, paga su cuota inicial y tiene su casa. ¿Puede citarnos ejemplos sobre lugares en los que se vaya a construir bajo esta modalidad? Bueno, obviamente hay una fuerte presión hacia la tendencia de invadir los terrenos del Estado hacia el norte de Lima, más fuerte que lo que hay hacia el sur. Porque en el sur todo lo que uno ve son zonas tomadas. Fuera del lomo de Corvina, prácticamente no hay ahora terrenos de aquí hasta, digamos, Pucusana o Chilca que no esté ya lotizado y enmurado. No exactamente. Por ejemplo, algo curioso, ¿tú sabes cuál es el segundo distrito más grande de Lima en materia de terreno? Más bien conozco de Ancón, por el norte, pero no sé. De Lima el más grande es San Juan del Lurigancho, sin ninguna duda. Ya. ¿Sabes cuál es el segundo? Yo pensaba que Ancón, no. Punta Hermosa. Punta Hermosa entra hacia adentro del Huayco. Como lo recordamos por Evangelina Chamorro, nos lo hizo saber, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Entonces, y hay un montón de terrenos que conforman el distrito de Punta Hermosa, que de una manera urbanística hay que ver la manera de desarrollarlo ordenadamente, no a través de invasión, que es invasión, pues es el desorden que después el Estado tiene que verse en la obligación de titular, sino hagámoslo ordenadamente. 120.000 viviendas por año. ¿Esto es suficiente para satisfacer la, digamos, necesidad que se hace sentir con las invasiones? Fíjate, más o menos al año se constituyen entre 80 a 100.000 familias, las cifras no son muy exactas, 100 familias nuevas, ¿no? Cuando se constituye una familia, no importa si son casados o no, o si son del mismo sexo o no. Cuando se constituyen, cuando dos personas cuidado con ese tema que creo que no está muy integrado al plan político de donde se halla usted ahora, ¿eh? Ya no está como... De nadie. Sí. Lamentablemente no está en el plan político de nadie. Son más tolerantes que otros, pero aquel en el que está usted creo que no ha tomado una posición sobre ese tema que vaya en el sentido de lo que nos está diciendo. Le puedo asegurar que por lo menos donde yo estoy son más tolerantes porque por lo menos me toleran a mí, pero si fuera donde el señor Castillo tendría que cuidar por mi vida. Bueno. Pero cuando se constituyen las familias es donde surge la necesidad de la vivienda, ¿no? Entonces el Estado tiene que, o a través de privados o los programas públicos, producir viviendas que satisfagan por lo menos la creación de estas nuevas familias. Y nosotros necesitamos subir más que eso para cerrar el déficit. Obviamente los gobiernos que vengan tendrán que aumentar la cifra que dejamos nosotros, cosa que no ha ocurrido en los sucesivos gobiernos desde que empezamos los programas Techo Propio y Mi Vivienda, donde la cifra de producción de vivienda se ha estancado cuando se ha debido incrementar gobierno a gobierno para que de esa manera podamos cerrar el déficit. Puesto que usted habla de estancamiento, permítame que cambiemos de tono y salgamos de estas buenas noticias y estos anuncios positivos que nos hace y conteste con la mayor severidad a una pregunta que se formula con cada vez más intensidad. Una de las razones por las que somos el peor país del mundo en materia de gestión de la pandemia es la situación en que la pandemia nos ha hallado respecto de la vivienda, del agua y del transporte. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Porque podemos creer que estamos entre las ciudades del mundo con el transporte peor organizado, es decir, no organizado, sino librado a la más total desregulación
por decisiones que usted sabe que fueron tomadas por el fujimorismo durante los años 90. Usted lo sabe muy bien porque lo ha criticado en muchas oportunidades a lo largo de los años en que combatió el fujimorismo. Efectivamente, nadie controla los micros, no se respetan las normas de tránsito, las mototaxis invaden rutas que estaban prohibidas y en el Congreso se pretende que este estado de cosas pueda renovarse 5 años más. Entonces, ¿cómo ha sido posible, usted ministro y un hombre con tanta experiencia en este tema, cómo explica que nuestro país haya llegado a la pandemia con un sistema de vivienda, de agua y de transporte que ha favorecido en gran parte esos más de 180.000 muertos? Primero, efectivamente hay un problema de vivienda, hay un problema de agua, hay un problema de transporte. Pero pongámoslo en contexto. En el año 80, después de 11 años de gobierno militar de izquierda, la cobertura de agua en el Perú era del 39%. 39% de las viviendas tenían agua. En el año pasado, la cobertura de agua en las viviendas ha llegado al 90% y en las zonas urbanas llega al 94%. Por supuesto, falta todavía llegar al 100%, eso más o menos equivale a 3 millones de peruanos que no tienen agua en sus casas y más o menos 7 millones que no tienen desagüe. Y por ello hay que trabajar, pero se ha avanzado. ¿Y por qué se avanzó? Porque gracias a décadas de estabilidad macroeconómica el Estado tuvo recursos para invertir en el agua. En el agua la solución es fuerte inversión que tiene que hacer el Estado. Para llegar a este 100%, bueno, Fernando, pero está se tiene que usando invertir esta 49.000 millones de soles. 94 que puede ser cuestionada. Yo recuerdo que el presidente Kuczynski, bajo cuya autoridad usted fue ministro, dijo que en Lima misma hay más de 10% de los ciudadanos que no tienen agua las 24 horas del día y que no tienen saneamiento. O sea que ese 94% parece un poco generoso, ¿eh? En Lima llega el 95%. O sea, se equivocó Kuczynski. Conozco las cifras perfectamente. ¿De agua 24 horas al día? ¿De agua 24 horas al día? No, hay agua, no 24 horas. Agua, una hora al día en algunos casos. Usted ya lo mete. Pero cuando se habla de cobertura de agua, se habla de conexiones domiciliarias de agua y efectivamente no es 24 horas del día, pero por lo menos conexiones domiciliarias, donde la gente tiene que almacenar agua en tanques o en cisternas. Pero en donde hay un problema y un atraso muy grande es en las zonas rurales. En las zonas rurales más o menos es el 80 y tantos, en lo mejor de los casos 85% de cobertura. Por eso es que rurales más urbana baja de 94, 95 a 90, porque no hay esa cobertura. Pero es algo en lo que se tiene que trabajar. Y repito que el problema del agua pasa por una inversión intensiva de dinero que tiene que hacer el Estado, porque son obras muy costosas. Y te paso un dato. Por ejemplo, poner una conexión de agua en ciertas zonas de Santa Anita y Ate, que están por encima del nivel de la planta de la Tarjea, cuesta 140.000 soles, una conexión de agua. Es decir, al Estado le conviene construirle la casa a la gente más abajo y trasladarla a la casa, porque la conexión de agua cuesta 5 veces el valor de la casa. Más que la casa. Bueno, señor Bruce, ojalá que todas estas ideas puedan ser llevadas a la práctica, quien sea que gane el día domingo, puesto que estamos hablando sobre necesidades vitales y de respeto a la calidad de vida y de instrumentos para luchar contra la pandemia, porque donde no hay agua uno no se puede lavar las manos y no hay manera de respetar las reglas sanitarias. Muchas gracias por su presencia y que tenga un buen fin de campaña, que es lo mismo que deseo a sus contendores. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, después de la cual recibiremos al economista Gonzalo Alegría, miembro del equipo técnico del señor Pedro Castillo.